Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, una vez más. Este pastor me está cayendo cargoso, dicen algunos. Todos los días lo veo. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos estar en sintonía unos con otros. Sobre todo para considerar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Dios bendiga sus vidas. Dios los guarde, los ayude. Siento que se acaba el tiempo ya de estar con ustedes cuando ustedes empiecen a laborar, a estudiar, a sus acciones que normalmente hacían cuando se levante esta cuarentena. A lo mejor ya no van a tener mucho interés de estar otra vez reunidos, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir en las redes sociales predicándoles. Y ahí estaré. Cada vez que ustedes necesiten de Dios, me encontrarán aquí a esta hora, a las 8 de la noche, todos los días, para poder orar por ustedes y poder traerles un mensaje de Dios. Esta noche quiero compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y quiero hablar de un hombre que figura aquí. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué tremenda la vida de este hombre que no era judío, ni siquiera era un hombre conocedor de las Escrituras. Era un romano, un pagano, como así se le conocía. Tenía un cargo alto dentro de las Fuerzas Armadas de Roma, era un centurión, estaba a cargo de 100 hombres, 100 soldados. Y él patrullaba con sus soldados para poder mantener el orden dentro del área donde estaban los judíos. Este hombre, dice la Escritura, era un hombre piadoso. Piadoso quiere decir que era un hombre que vivía correctamente, que tenía piedad, que era un hombre que buscaba lo espiritual. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Él había influenciado a toda su casa a tener temor de Dios. Era un hombre generoso, daba muchas limosnas, se compadecía mucho de los pobres. Este hombre tenía un corazón muy noble y él no resistía ver que los pobres pasaran hambre, que sufrieran. No podía soportarlo y él daba limosnas, daba ofrendas, daba lo que podía dar para aliviar al menos por un momento o por ese día el hambre y la situación angustiosa de los más necesitados. Este era un hombre militar y es raro porque la vida castrense forja un carácter duro, un carácter de mucha disciplina, ¿no? Hasta en su forma de hablar son fuertes. Pero a pesar de eso, a pesar de la vida castrense que él tenía, él era un hombre muy humilde y muy noble. Su alma, su corazón anhelaba buscar a Dios. Era temeroso de Dios. Él comenzó a asistir a la religión de los judíos y comenzó a orar. Él oraba, él clamaba a su manera, a como él podía entender. Déjeme decirle, no hay oración más hermosa y más eficaz que esa oración que nace del alma, del corazón, a nuestra forma, a nuestra manera. Nunca trates de inventar una oración cogiéndote de alguna persona que ora o de algún escrito. Cuando la oración nace del corazón, la persona expresa lo que siente. Y ese es el tipo de oración que Dios escucha.
Es el tipo de oración que a Dios le agrada. Cuando tú a tu manera, en tu condición, de acuerdo a tus palabras, a tu sentir, tú le expresas a Dios quién tú eres, lo que tú deseas, lo que tú sientes por Él. Eso es algo maravilloso. Porque Dios quiere escuchar tu corazón. Él no quiere escuchar tu mente, tu razonamiento. Él quiere escuchar tu corazón. Él quiere saber lo que tú sientes para con Él, lo que tú deseas. Y eso es algo que a Dios le agrada. Por lo general, cuando las personas expresan lo que hay en su corazón, se quebrantan. La gente empieza a llorar y entran en un contacto espiritual con Dios. Y al entrar en ese contacto, el alma no puede resistir y se quebranta. Y ahí donde lloramos, ahí donde abrimos nuestro corazón. Ahí es como dice la Biblia, donde derramamos nuestra alma y comenzamos entre lágrimas a hablar con Dios. Muchas veces a pedirle perdón por nuestros pecados, a pedirle que tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias, que nos guíe, que nos enseñe, que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Esa es la oración que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere de cada uno. La gente a veces no entiende el poder que tiene la oración cuando se hace de todo corazón, cuando nos postramos. Es como cuando escuchamos a un niño orar. Los niños no están inventando nada. Los niños hablan lo que siente su corazón. Y por eso nos sorprende a veces cómo los niños pueden hacer oraciones tan extraordinarias, tan tremendas, tan lindas, con una profundidad, con una sabiduría. Es que están hablando no con su mente, están hablando con su corazón. Están pronunciando su sentir, lo que ellos entienden. Y eso es lo que brota de sus labios. Qué hermoso es cuando oramos de esa manera, cuando nos expresamos de esa manera, cuando no tenemos una oración aprendida como un rezo. A veces la gente repite el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, porque no saben orar. Y repiten la oración del Padre Nuestro, pero es una repetición, es un rezo. Dios no quiere eso. El Padre Nuestro fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo como un bosquejo para que sepamos cómo dirigir nuestra oración, pero no para repetirla. Y por eso es que Dios quiere escuchar lo que hay dentro de nosotros. No importa quién tú seas. Algunas personas dicen, es que yo no sé orar, no sé qué decirle. Dicen algunos, dile lo que sientes. Dile lo que piensas. Habla con Él, inténtalo. Allí cierra tus ojos, habla. Dile lo que sientes, dile que no sabes expresarte. Habla con Él. Tus interrogantes, todo lo que tú tienes en tu corazón. Él siempre te va a escuchar, porque Dios oye la oración. No hay una sola oración que salga del corazón que Dios la deje de lado. No existe. Dios atiende. No importa quién sea la persona, ni en qué condición esté. Puede ser el más terrible pecador, de repente en una cárcel, donde quiera. Pero donde hay un hombre que abre su corazón para hablar con Dios, Dios le atiende. Dios no mira su condición, Dios mira su corazón. Si algo quiere Dios, es precisamente escuchar tu corazón, lo que tú sientes. Cornelio no era cristiano. Cornelio no era un hombre conocedor de la ley de Dios. Era un pagano, idolátrico. Era un hombre idólatra. Era una persona que adoraba a sus dioses paganos. Pero él necesitaba encontrar a Dios. Por alguna razón entendió que Jehová, el Dios de los judíos, era el verdadero Dios. Él lo llegó a entender y comenzó a hablar con Dios. Él oraba. Y esa oración hizo que la gracia de Dios de alguna forma tocara su corazón y viniera a su vida. Él entendió que cada vez que él oraba, algo sucedía en él. Se producía un cambio, se producía una atmósfera, un ambiente
diferente. Algo pasaba que él no podía entenderlo, pero que él sentía gratitud, él se sentía bien, su alma se sentía satisfecha cuando entraba en ese ambiente de oración con Dios. Y de hecho, esa presencia, esa gracia divina cambió la condición de este hombre y comenzó entonces a tener temor de Dios. Y le nacía dar limosna a los pobres, le nacía hacer el bien, le nacía hacer lo correcto, le gustaba ese ambiente. No lo conocía a Dios todavía como debía ser, no sabía nada de Cristo, pero le nacía buscar a Dios. Como Dios conoce los corazones y Dios ve el alma de las personas, su necesidad, aun cuando el hombre esté errado, aun cuando la mujer esté equivocada en su manera de vivir, aun cuando todavía tengan cosas que no son buenas, pero basta y sobra que el corazón sea abierto para Dios, para que Dios empiece a intervenir. Y Dios, ¿sabe lo que hizo con este hombre? Le envió un ángel. Cornelio tuvo el privilegio que no tienes tú y tal vez no tengo yo, de ver un ángel. Él vio al ángel en todo su esplendor. El ángel le habló a Cornelio. Dice en el versículo 3, Cornelio vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. Dios se agradó de esas dos cosas. Se agradó de la forma en que Cornelio oraba, de la forma en que Cornelio pedía por su familia, por su prójimo. Cómo él comenzó a interceder, se volvió un intercesor espiritual. Pedía por todos sus amigos, por sus soldados, por Roma, por los judíos. Comenzó a pedir, comenzó a clamar. Y Dios se agradó de esa forma en que él oraba, esa manera en que él se expresaba. Dios comenzó a tratar con él y le envió al ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, esa generosidad de ayudar al prójimo, de ayudar a los más pobres, todo eso ha subido como un incienso a la presencia de Dios. Dios ha visto con agrado tus acciones y tus oraciones. Y Dios quería enseñarle a Cornelio el camino correcto. Quería mostrarle la salvación. Porque Cornelio estaba haciendo bien de orar, de dar limosna, pero él no conocía todavía a Cristo. Él no sabía nada del mensaje de salvación que Cristo había venido a ofrecer. Por eso es que Dios utiliza al ángel para hablarle a Cornelio y lo envía a Pedro. Ve a traer a Pedro, le dice, a un tal Simón Pedro. Él te enseñará, él te explicará más exactamente el camino de Dios. Déjeme decirle algo, mi querido amigo y hermano. Dios conoce los corazones. Nosotros podemos equivocarnos con las personas, pero Dios conoce los corazones. Dios sabe quién le busca y quién no le busca. Dios sabe quién es sincero y quién no lo es. Nosotros nos podemos equivocar cuando vemos gente orando y aparentemente parecen muy espirituales, pero a lo mejor no lo son. Es como los fariseos que oraban, hacían largas oraciones, pero para ser vistos por los hombres. Jesucristo dijo: ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que los hombres lo alabaran, lo reconocieran. Esa era la recompensa. Jesús dijo: esa es su recompensa, ya la tienen. Pero no tienen la recompensa de Dios. Lo maravilloso es tener la recompensa de Dios. Es tener la bendición de Dios. Eso es lo maravilloso. Así que Dios conoce al hombre, a la mujer.
Dios sabe cuando alguien le busca, cuando alguien quiere saber de Él. Es algo que Dios lo ve con agrado y Dios se manifiesta. Y no importa qué camino tenga, no solamente de camino de pecado, no solamente de que sea una persona que sea borracho, adúltero, ladrón, no importa. O sea, no es solamente en ese aspecto. Puede también ser religioso y estar equivocado en su religión. Puede estar en una religión equivocada. Puede estar en una doctrina falsa, en una enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Porque hay enseñanzas, hay doctrinas que son falsas. Pero cuando el corazón se abre para Dios, Dios te dirige los pasos. Dios ordena tu camino. Dios guía tu vida hacia la verdad. Él te guía hacia la verdad. Porque cuando el hombre busca a Dios, está buscando la verdad. Está buscando lo correcto. Está buscando la guianza de Dios. Y como eso está buscando, pues eso va a encontrar. Dios va a guiar su vida. Por eso Dios ha sacado a mucha gente de muchas religiones y los ha llevado a un lugar donde le predican la verdad, donde le enseñan la verdad. Y sobre todo, no solamente que le enseñen la verdad, sino que ese lugar es coincidente con lo que siente su espíritu, con el amor que esa persona siente. Va a llevarlo a un lugar donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay una palabra que le levanta el espíritu, que le abre el entendimiento, que le muestra a Dios, lo va a guiar hacia allá. Y allí va a conocer a Cristo. Allí va a conocer la salvación. Y cuando conozca la salvación, entonces esa persona adorará mucho más todavía a Dios, porque ha encontrado el camino de la luz, el camino correcto. Tu vida a lo mejor no ha sido tan buena, ni es tan buena. A lo mejor eres un hombre religioso, una mujer religiosa, y toda tu vida has pensado que basta con tener una religión. Yo creo de esta manera, respeto las demás religiones, dicen muchos. Pero Dios no quiere eso. No debes conformarte con tener una religión, ni tener la religión de tus padres. Tú no te puedes conformar con eso. Tú tienes que buscar y encontrar al verdadero Dios. Tú tienes que proponerte en tu corazón encontrar al verdadero Dios, a tener una experiencia con ese Dios maravilloso. Y la única manera que se logra eso es cuando tú abres tu corazón, cuando tú empiezas a orar y hablar con Dios, con ese deseo, con esa pasión, con ese interés de encontrar a Dios, como lo hizo Cornelio. Cornelio buscó a Dios. Él pensaba que ya, hasta ahí estaba todo. Él pensaba que con orar, con hacer el bien, tener temor de Dios y dar limosna a los pobres, ya con eso ya había resuelto todo, toda su vida espiritual. Pero Cornelio no conocía a Cristo. Le faltaba lo más importante: ser perdonado por Cristo, ser salvado por Cristo, tener una estrecha experiencia con el Señor. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. El Espíritu Santo tomó a todos. La gente cayó de rodillas arrepentida. Aceptaron a Cristo en su corazón. Cornelio, toda su familia, todos sus amigos. Habían más de 200 personas en su casa. Todos se salvaron. Fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias a este hombre que buscó a Dios. ¿Cómo un hombre puede cambiar su destino? ¿Cómo puede hacer que Dios cambie la ruta que ha estado siguiendo? Y no solamente cambiar el destino de él. ¿Cómo un hombre temeroso de Dios puede cambiar el destino de toda su familia, de todos sus amigos, de toda la gente que estén cerca de él? Se convierte en un instrumento de bendición. Dios usó a Cornelio para que toda esa gente se salvara también. Es lo que Dios quiere hacer contigo. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo Cristo.
Si tú recibiste a Cristo, empieza a hablarle a la gente de Cristo. Amigo, no se trata de tener una religión. Una religión la puede tener cualquiera. Un borracho, una prostituta, un homosexual, un asesino. Pueden tener una religión. Pero eso no es nada. Una religión la puede tener cualquiera. Pero a Dios cualquiera no lo puede tener. A Cristo cualquiera no lo puede tener, sino aquel que le busca. Aquel que se despierta en su vida el deseo de buscar a Dios. Yo me alegro cuando veo niños que les gusta la iglesia, que les gustan las cosas de Dios. Muchos niños han llevado a sus padres al camino de Dios. Me gozo cuando veo jóvenes que empiezan a buscar a Dios. O personas adultas que un día hacen un alto en su vida y dicen, no sé por qué, pero voy a buscar a Dios. Y cuando la persona se enrumba a buscar a Dios, le encuentra. A Dios es fácil de encontrar. Miren, si algo es fácil de encontrar en esta vida es Dios. No más que tienes que pensar en Él y Él está ahí al frente tuyo enseguida. Enseguida. Porque te ama. Porque lo más que quiere es que tú le conozcas. Por eso es una bendición poder acercarse a Dios en oración, poder buscar a Dios de corazón, para que Dios nos encamine y nos guíe, nos saque de una doctrina falsa, de un camino falso y nos ubique en el camino correcto. Entrégale tu corazón a Cristo, entrégale tu vida, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas vidas en este momento tal vez están enredados en muchas cosas. Tal vez están en una religión equivocada, pero cuando ellos escuchan tu palabra, tienen la inquietud de buscarte. Y tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, todo aquel que abra su corazón, todo aquel que invoque tu nombre con amor, deseando conocerte, recíbelo, Señor. Sálvalo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santifica su vida, haz de ellos nuevas criaturas, Señor. Purifica sus corazones, perdona sus pecados y sánalos de sus enfermedades. Mira todas las vidas que han pedido oración por sus familiares que están enfermos con el coronavirus. Señor, te pido por ellos. Te pido por todos los enfermos, Señor. No solamente de esta pandemia, de cualquier otra enfermedad. Te pedimos por ellos, Señor, que los sanes. Pero también te pido, Señor, porque se aproxima la fecha en que van a levantar esta cuarentena. Y habrá mucha gente muriendo, Señor, y mucha gente contaminándose. Te pido tu protección y tu bendición para todo aquel que te busque. Guárdalo, Señor, líbralo de esta enfermedad, de este virus. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Un abrazo de oso, como decimos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana a esta misma hora, Dios mediante. La paz del Señor con todos.